¿Qué tal? Bienvenidos a Salvando la Guardia. Yo soy el Dr. Oscar y hoy vamos a hablar de cómo manejar la elevación aguda de los niveles de potasio o hipercalemia. Doctor, llegó un paciente con enfermedad renal crónica. Trae 8 de potasio, pero lo más padre es que su electrocardiograma le hace así. Protégeme, Señor, con tu espíritu. La hipercalemia o hiperpotasemia es la elevación de los niveles de potasio a nivel plasmático. No existe una definición universal como tal, pero lo que se dice más recientemente es que cuando están por encima del límite superior de lo que marca el laboratorio se considera hipercalemia. Típicamente niveles arriba de 5.3 o 5.5 miliequivalentes por litro van a ser la definición de hipercalemia. La hipercalemia se subdivide a su vez por su grado de severidad y por su repercusión electrocardiográfica en tres: leve, moderado y severo. La hipercalemia leve se define aquella que tiene niveles de 5 a 6 de potasio y que no tiene cambios electrocardiográficos. Cuando se le agregan cambios electrocardiográficos o cuando esos niveles, aunque no tengan cambios electrocardiográficos, presentan de 6.1 a 6.5, vamos a decir que es moderada. Y finalmente, cuando tenemos niveles arriba de 6.5 miliequivalentes por litro, tenga o no tenga cambios electrocardiográficos, se va a considerar severa. Recordemos que el potasio es el principal catión intracelular. Este se obtiene básicamente de la dieta y se absorbe de manera pasiva en el intestino delgado. Se acumula de manera intracelular y finalmente, de acuerdo a ciertos cambios, va siendo eliminado principalmente por orina de manera regular y por heces en el caso de una forma no regular. El potasio se regula en sus niveles por movimientos dentro de la célula o fuera de la célula. Cuando sale de la célula es cuando se incrementan los niveles plasmáticos. Algunas cosas que van a hacer que el potasio se meta a la célula van a ser cosas como la insulina, la estimulación beta-2 adrenérgica o un estado ácido-base de alcalemia. Los síntomas por aumento de los niveles de potasio normalmente son inespecíficos. En muchos casos pueden estar totalmente asintomáticos. En los casos en los que sí se presenta, pudiera haber desde algún tipo de parestesia, debilidad muscular, que incluso podría evolucionar a un grado de parálisis muscular y que en condiciones más severas podría asociarse a algún tipo de arritmia maligna ventricular, incluso paro cardíaco. Para diagnosticarlo vamos a utilizar muestras de sangre. En esas muestras de sangre vamos a ver los niveles de potasio. Por su parte, necesitamos saber si existe algún tipo de repercusión electrocardiográfica y por eso necesitamos tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. En este, se dice que hasta en la mitad de los casos no va a haber alteraciones a pesar de los niveles de potasio que tengan, pero sí es importante descartarlas y estarlo haciendo de manera seriada para ver que no las desarrolle conforme va aumentando el potasio. Algunas de las alteraciones de menor cantidad a mayor cantidad sería el incremento de la altura de la onda T, es decir, una onda T picuda. Después observaríamos un ensanchamiento del complejo PR, también un ensanchamiento del complejo QRS y finalmente observaríamos una eliminación de la onda P y un ensanchamiento tan grande del complejo completo que veríamos una onda sinusoidal, más o menos así. Eso es lo que observaríamos. Se dice que como parte del monitoreo de la elevación de las cifras de potasio, deberíamos tener una monitorización continua electrocardiográfica de 12 derivaciones cuando el potasio supera los 6 milomoles por litro. Sin embargo, si no tuviéramos disponibilidad de pues nada más hay que estar cuidando o realizando electrocardiogramas frecuentes de acuerdo a la severidad del caso. También es importante hacer revisiones relativamente frecuentes de la presión arterial y podría ser de utilidad el uso de pulsoximetría. Hay algunas condiciones que se van a considerar como una emergencia de hipercalemia, que su manejo sería el tratamiento inmediato. ¿Cuáles son estas? Que tenga algún tipo de hipercalemia grave o severa o que esté asociada a repercusión electrocardiográfica. También condiciones en las que tengamos un tipo de síntoma pero muy relevante como debilidad o incluso parálisis muscular. Y aquellas condiciones en las que se prevé que va a continuar el aumento de potasio a pesar de que, por ejemplo, ahorita tenemos 6, pero más rato puede estar en 7 u 8, como en el caso de rhabdomiólisis, o que haya habido alguna otra alteración como destrucción celular, síndrome de Crash o lo que sea que haya generado esa hiperpotasemia y la siga produciendo. El tratamiento agudo para la hipercalemia se prefiere o pretende que disminuya el riesgo de letalidad asociada a esta condición. Para eso existen tres formas. La primera
antagonizar los efectos de los niveles elevados de potasio en la membrana celular. La segunda es disminuir los niveles de potasio en sangre al hacer que se meta dentro de la célula. Y la última y tercera es sacar el potasio del organismo. Como parte de la primera estrategia de antagonizar los efectos del potasio sobre la membrana celular, vamos a utilizar calcio como un estabilizador de membrana. Esto nos va a permitir disminuir los riesgos de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular e incluso paro asociados a los niveles elevados de potasio. Podemos utilizar calcio en forma de gluconato de calcio al 10% o de cloruro de calcio al 10%. Del gluconato de calcio serían 30 mililitros en 2 a 5 minutos y del cloruro de calcio serían 10 mililitros en 2 a 5 minutos. Esto está indicado de manera inmediata en cuanto te enteres que un paciente tiene una hipercalemia severa o que tiene algún tipo de repercusión electrocardiográfica. Se puede repetir la dosis entre 5 y 10 minutos si es que notaste que no funcionó. Afortunadamente inicia rápido, entre 1 y 3 minutos ya tienes un efecto de este medicamento, pero desafortunadamente solo dura alrededor de 30 a 60 minutos su efecto y hay que estar al pendiente porque podría ser necesario repetir dosis. Por su parte, para poder hacer que el potasio vaya dentro de la célula, tenemos 3 opciones. La primera es la administración de insulina con glucosa. Todas estas van a funcionar activando la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana celular para hacer que el potasio vaya dentro. En el caso de la insulina, se utiliza insulina regular o rápida, 10 unidades más 25 a 50 gramos de glucosa. Entonces, el esquema más típico que podemos hacer es poner 10 unidades de insulina en 500 mililitros de solución glucosada al 10%. Esto nos va a permitir administrarla en alrededor de 1 hora y es de las medidas más eficaces que tenemos. Si el paciente tuviera más de 200 a 250 miligramos por decilitro de glucemia, entonces no le vamos a administrar la solución glucosada y solo administraríamos la insulina. Es importante recordar que si estamos administrando insulina, pues hay que estar haciendo chequeos constantes mediante glucometrías capilares o revisiones centrales de los niveles de glucosa por el alto riesgo de hipoglucemia. Tiene un inicio relativamente rápido y tiene una duración de hasta 4 a 6 horas. La segunda forma de este mecanismo de meter potasio dentro de la célula es la administración de fármacos beta-2 agonistas. Ejemplo típico, salbutamol. El salbutamol se ha demostrado que cuando se administra en conjunto con insulina tiene incluso un potencial sinérgico, es decir, tienen aumentados sus dos efectos. ¿Cómo lo podemos hacer? Tanto inhalado como por vía intravenosa. Por vía inhalada vamos a hacer nebulizaciones de 10 a 20 miligramos de salbutamol para más o menos 10 minutos y en el caso del formato intravenoso vamos a utilizar 0.5 miligramos diluidos en 100 mililitros de solución glucosada al 5%, esto para 15 minutos, ¿ok? Esto nos va a permitir que disminuyan los niveles de potasio en sangre y vamos a tener un inicio de efecto en 10 minutos para la administración inhalada, en 15 minutos para la administración intravenosa. Tiene una duración de entre 2 y 4 horas y recuerden que puede producir taquicardia, entonces hay que tener cuidado con eso. El último mecanismo que mete potasio a la célula sería la administración de bicarbonato de sodio. Actualmente el bicarbonato de sodio solo está indicado para pacientes que tengan acidosis metabólica asociada y sobre todo que vayan a tolerar la administración de bicarbonato de sodio. Tiene un inicio en 10 minutos y dura aproximadamente entre 60 y 120 minutos. El último mecanismo que podemos utilizar, que es la salida de potasio del organismo, puede ser por diferentes formas. Uno es el aumento de la eliminación por vía urinaria, 2 es el aumento de la eliminación por vía gastrointestinal y 3 la eliminación mediante algún tipo de terapia de diálisis. En la forma del incremento de la eliminación de potasio por vía urinaria tienden a utilizarse los diuréticos, que pueden ser diuréticos de asa preferentemente o diuréticos tiacídicos. Estos prefieren utilizarse solo en pacientes que tengan sobrecarga de volumen y que todavía puedan orinar para excretar ese potasio. Normalmente utilizamos furosemida de 40 a 80 miligramos intravenosos, tiene un inicio y duración variable. Como parte de las medidas de incremento de eliminación del potasio por vía gastrointestinal tenemos diferentes medicamentos. Una son las resinas de intercambio iónico, como el poliestireno sulfanato sódico o cálcico, o típico carboxilate. También tenemos el patiromer y también tenemos el ciclosilicato de zirconio. Estos son medicamentos que van a permitir formar algún tipo de
complejo con las moléculas de potasio y hacer que se termine excretando. Por último, como medida de eliminación o salida del potasio, tenemos a la más efectiva de todas y el tratamiento de elección, pero sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de lesión renal aguda o que ya estaban en tratamiento con algún tipo de diálisis previo. Ese tratamiento es la hemodiálisis. La hemodiálisis permite la eliminación o disminución de los niveles de potasio en los primeros 30 a 60 minutos de la sesión. Y bueno, si bien sí tiene muchas otras repercusiones hemodinámicas, pues definitivamente va a ser el tratamiento de elección para esos casos en los que no hay otra forma de sacar el potasio del organismo. Por último, no se olviden de, después de haber hecho todas estas medidas, algunas al mismo tiempo que otras para tratar de disminuir el riesgo del paciente, pues tenemos que identificar causas corregibles de hipercalemia para evitar que el riesgo siga ocurriendo o que se vuelva a formar más potasio. Hay que mantener en vigilancia estrecha al paciente para ver que no vuelva a desarrollar aumento de los niveles o que tenga algún tipo de repercusión electrocardiográfica y pues si ya va a ser algo crónico del paciente, dar manejo específico para la hipercalemia crónica. Espero les haya sido de utilidad este video. En mi Instagram personal voy a estar compartiendo algunas imágenes de cómo es que se observan los diferentes cambios electrocardiográficos del potasio y pues nada, nos vemos en la próxima.